Hola, buenas. Hola, buenas Instagramers. Bueno, estamos otra vez aquí para presentaros algunos libros más desconocidos y originales de teoría. Hoy quisiera hablaros de este libro de Paul de Man, La resistencia a la teoría. Pero también me gustaría hablar de otro filósofo que está muy relacionado con Paul de Man, que es Jacques Derrida, ¿no? Digamos, Jacques Derrida era un filósofo, Paul de Man era pues un profesor de universidad, de crítica literaria, y los dos de diferentes orígenes, uno la fenomenología dentro de la filosofía y el otro el nuevo criticismo dentro de la teoría de la literatura, pues llegan a más o menos un mismo pues movimiento teórico que es la deconstrucción, ¿no? Digamos, deconstrucción es propiamente Derrida, pero ellos se conocen en la Universidad Johns Hopkins, donde también Derrida da clases, tienen una gran amistad, desarrollan, digamos, algunos temas conjuntamente y de ahí nace pues un poco este movimiento de deconstrucción, primero en la literatura, crítica literaria y después también pues en arquitectura, pintura, en otras artes, ¿no? Y también pues en general también la teoría, ¿no? Teoría filosófica, etcétera, ¿no? Y luego pues ya en el dominio, digamos, popular, ¿no? Hoy en día también se habla bastante de deconstrucción, ¿no? Bueno, pues por conocer un poquito mejor a Derrida, que el otro día ya hablamos con el tema del psicoanálisis, ¿no? Un poco lo bestia que era este hombre, ¿no? Que era una persona muy rebelde, que rompe estructuras formales, estructuras de contenido, siempre muy innovador dentro de la filosofía, que lo hace complicado y difícil, pero al final era una persona con muchísimo rigor, con muchísimo conocimiento, que se leían los textos, que tenía un gran conocimiento pues, de textos originales como Hegel, etc. Y quizás uno de los primeros libros que escribió fue este, se llama El origen de la geometría, es realmente una traducción de un libro de Husserl, uno de los grandes de la fenomenología filosófica, que es un texto breve de 42 páginas que él traduce del alemán al francés y le añade un pequeño, ¿verdad?, introducción de 171 páginas, ¿no? Ya lo vimos también pues, con el psicoanálisis, que era una de las cosas que hacía. ¿Pero por qué hacía esto? Porque él pues, utilizaba, de hecho, una de las técnicas de la nueva crítica literaria de Estados Unidos, dentro de la teoría literaria, lo que se llama pues, la crítica literaria, que es toda una institución en Estados Unidos, ¿no? Y hacen lo que se llama la close reading, ¿no? Es decir, una lectura muy pormenorizada, muy cerrada de un texto, ¿no? Y esto es lo que él hace aquí con el origen de la geometría, ¿no? Digamos, lo desentraña todo, lo deconstruye, al final sabremos que es un poco esa es la técnica que utiliza, y realmente saca una serie de consecuencias muy espectaculares que más tarde serán pues, los ejes de la filosofía de Derrida, ¿no? Pero bueno, también por enseñar alguna otra cosa, porque aquí, bueno, aquí tenemos de todo, ¿verdad? Pues Derrida escribió un libro que se llama Glass, que es uno de los libros más ilegibles y más originales, ¿no? Es decir, se resiste a la lectura, ¿no? Entonces, recordar que el libro de Paul de Man se llama, pues, La resistencia a la teoría, ¿no? Y entonces, bueno, vemos este libro que os voy a enseñar, pues, algunas páginas rayadas y todo. Está hecho a dos bandas, ¿no? Por una parte aquí tenemos los análisis de Hegel y por aquí de un escritor francés que se llama Genet. Entonces, pues a lo largo del libro, digamos, vemos que utiliza diversos caracteres, incluye notas, etc. Es decir, está comentando la filosofía y la escritura de estas dos personas y está intentando, a través de este atrevimiento formal, ¿no?, de crear un libro muy original, es reflexionar sobre qué significa un género literario y qué significa, ¿no? Digamos, esto de que hay una cosa por un lado que se llama filosofía y por otra cosa que se llama literatura, ¿no? Dos cosas totalmente diferentes. Bueno, al final Derrida lo que quiere decirnos es que hay una irreductibilidad, ¿no?, de la escritura, ¿no?, donde no se puede evitar la metáfora, no se puede evitar la narración, ¿no? Por lo tanto, la filosofía está impregnada, digamos, de literatura.
metáfora, de figuraciones. Y toda teoría también, ¿no? La filosofía en especial, pero toda teoría en general también, ¿no? Y por lo tanto también la teoría científica, digamos, fuera de sus fórmulas, pero en lo que es la parte textual, ¿no? E igual que la teoría, pues se funciona de esta manera, la realidad también, ¿no? Porque al final Derrida piensa que todos son textos, la realidad es un texto, es una escritura, es una huella que dejamos en el mundo, ¿no? A través de diversas cosas, pero no deja de ser una especie de escritura. Y por lo tanto, toda escritura también tiene esa componente de ambigüedad, digamos, de literatura y de metáfora, ¿no? Bueno, esto es un poco así y también para darle un poco más salsa, eso es un pequeño paréntesis, ¿no? Eh, Paul de Man, se descubrió, un alumno investigando en 1987, descubrió que había escrito algunos artículos en Le Soir, porque Paul de Man era belga y había emigrado a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, durante la ocupación nazi, respecto a diversos temas y se consideró que eran un poco antisemitas, ¿no? Entonces nuestro querido amigo Derrida, digamos, pues escribió un libro, digamos, que se llama, bueno, Memorias de Paul de Man, donde incluye un artículo, digamos, que se hizo bastante famoso, que es este, como veis aquí, como la guerra de Paul de Man, ¿no? Donde de alguna manera defiende a Paul de Man, ¿no? Como muchos emigrantes pues de varios sitios de Europa, especialmente de Alemania, y fueron a Estados Unidos e incluso acabaron teniendo pues trabajos importantes, ¿no? Siendo personas influyentes y que pues bueno habían tenido que contemporizar la situación con el nazismo, ¿no? Sin ser realmente ni miembros del partido ni nazis, ¿no? Pero que la gente pues les acusaba de eso, ¿no? Entonces Derrida, que era judío precisamente, pues defendió, digamos, que no era realmente un antisemitismo y que por lo tanto pues había mucho que pelar sobre esto y bueno, pues Paul de Man estaba ahí para toda su obra, ¿no? Para explicar, digamos, dónde estaba él y que nada tenía que ver con eso. Pero bueno, es un episodio interesante, ¿no? Digamos que ocurrió y que creo que ocurre bastante a menudo, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, ¿no? Pues aquí tenemos el libro de la resistencia a la teoría, donde hay varios artículos y precisamente uno que se llama así. Anteriormente escribió otros libros, muchos, ¿no? Sobre todo artículos, ¿no? Artículos muy detallados y así como Blindness and Insight es un libro, también recoge artículos, traducido aquí como La ceguera y la intuición, ¿no? Donde siempre él intenta coger los textos y leer las contradicciones internas, ¿no? Y a través de esas contradicciones que hay en el texto, digamos, romper todo lo que son los mitos que se crean a veces sobre alguna, ¿no? Esto es una literatura romántica, esto es no sé qué. Y entonces diciendo, bueno, pero es que aquí habla de otras cosas, ¿no? Entonces se ven en estas contradicciones que los libros son como entidades casi cerradas, ¿no? Que como que casi no tienen ni que ver con su época, ni con el autor, ni con nada, que son autorreferentes, ¿no? Como él dice, y por lo tanto quererlas encajonar, ¿no? En una cosa concreta, ¿no? De pues esto es teoría romántica, es tal, pues a veces es demasiado grosero, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una de las cosas que nos dice, por eso en la técnica es la crowd reading, mirar las cosas en detalle, etcétera, incluso pues utilizarlas un poco como pretexto y tal, ¿no? Y luego también, pues bueno, la deconstrucción, ¿no? Que es donde Paul de Man y también Derrida llegan, ¿no? ¿Y qué es la deconstrucción? Pues bueno, no deja de ser, pues eso de considerar que todo es un texto y que por lo tanto los textos para entenderlos hay que desmontarlos
y entonces entender sus contradicciones internas, lo que intentan ocultar, etcétera. Y a partir de ahí, pues nosotros podemos pues también crear cosas nuevas, ¿no? Es como tenemos un motor, lo desmontamos, entendemos el funcionamiento, a partir de ahí lo podemos volver a montar igual o podemos hacer mejoras, ¿no? Podemos decir, bueno, pues aquí, pues yo qué sé, pues podemos rebajar el pistón o podemos aumentarlo para hacer más presión o podemos poner unas inyecciones, en fin. Cualquier innovación, cualquier novedad parte de las piezas que había antes, ¿no? Entonces la deconstrucción, digamos, primero nos ayuda a ver esos componentes esenciales y luego también a formar cosas nuevas, ¿no? En vez de quedarnos con unidades, ¿no? Que decir, un motor hasta que no lo desmontas es magia, ¿no? Mueve, pero cuando lo ves que hay un mecanismo y sabes cómo funciona, se acabó la magia y entendemos que todo tiene sus reglas y sus funcionamientos, ¿no? Y entonces, bueno, esta es un poco, digamos, la historia, ¿no? También de la deconstrucción. La resistencia a la teoría, según Paul de Man, es la resistencia a la lectura, ¿no? Es la resistencia a entender que en todo texto, sea científico, sea lo que sea, hay una parte irreductible de metáfora, de literatura, de narratividad, ¿no? Y eso nos cuesta, ¿no? Porque no, esto es serio, esto es teoría y esto no, esto es, digamos, ficción, ¿no? No, la realidad no funciona así. No solo la realidad teórica, sino la realidad de verdad. Nuestra realidad es un tejido que está formado pues, de recuerdos, de reflexiones, de deducciones, etcétera. Es decir, no es ni todo racional, ni todo emocional, ni todo percepción, ni todo tal. Es un flujo donde se mezclan las cosas, ¿no? Y en esto, pues una manera de escribirlo es que las cosas son como un texto, ¿no? Voy a leer un pequeño párrafo, ¿no? de esto para concluir. Dice Paul de Man, la resistencia a la teoría es una resistencia a la dimensión retórica o tropológica del lenguaje. Una dimensión que quizás se halle más explícitamente en primer plano en la literatura, donde se ve más claramente, concebida de modo amplio, que en otras manifestaciones verbales o, por ser menos vago, que pueda ser revelada en cualquier acontecimiento verbal cuando es leído textualmente, ¿no? Es decir, lo que venimos un poco repitiendo, ¿no? Que es en todo lo que tenemos, que son como textos, hay en los lenguajes naturales, de lo que no es matemáticas, lógica, lenguajes formales, artificiales, etcétera, en lo que es el lenguaje normal, hay esa irreductibilidad, digamos, indecibilidad de la metáfora, de la narratividad, que es a veces algo que no queremos aceptar, y esa resistencia, digamos, de la teoría, en el fondo es la teoría misma, porque la teoría es ficción. Hasta otra.